Los procesos arbitrales, usted ve, casi las entidades lo salen perdiendo. Primero, cuando no hay interés de la entidad. El procurador, el responsable, va cuando tiene tiempo. ¿Y cuando va? Hace acto de presencia. Algunos procuradores, otros no. Mandan a un buen abogado, un buen asistente y sacan adelante, ¿no?, el arbitraje. Pero la gran mayoría... Según estadísticas del OCE, que las dieron el año pasado en el Congreso Internacional de Arbitraje, el Estado ha ganado solo el 24% de procesos arbitrales. ¿Ves? Es decir, que pierde el 76%. Claro. Pero es por falla de requerimiento muchas veces. Falla de las especificaciones técnicas. Es que ahí siempre está el problema. Por eso que en el OCE tenemos una política de capacitar al usuario. Cómo hacer unas buenas especificaciones técnicas, cómo hacer un buen término de referencia. Y así no nos hacen caso. En la consultoría le decimos, oye, lo que estás pidiendo, tu valla es demasiado alta. Es demasiado tu valla. Esto va a quedar desierto. De repente nadie va a cotizar. A regañadientes, lo mejoran a nuestro pedido. Pero no es que tampoco nos hagan caso del 100%. Ya. Hacen estudio de mercado, terminan la referencia. Cuando llega al comité, leo, oye, esto va a quedar desierto. No, pero no cotizan. El hecho de que te coticen significa que cumplan, porque ellos te dicen, sí cumplo. Pero al momento del proceso, ahí vas a ver. Convoqué 3 veces una consultoría, 3 veces para el RNP. Y las 3 veces decían, al final hablé con el supuestamente uno de los interesados. A ver, no cumple nada. Pero sí, me dice, yo he cumplido. Pero no cumples nada, le digo, aquí no cumples nada. Porque era una cuantía de sueldo. Yo te voy a mandar un correo. ¿Tú has visto? ¿Cumple o no cumple? No, sí, no cumple. Sí, no cumple. No. El requerimiento no cumple. Te mando un correo y tú me dices que no cumple. ¿Ya? Pero responde, pues, ¿no? Le mando un correo y te respondo. Me dice, no cumplo con las exigencias de las bases. Me puso en primer instante. Es que las bases es amplio, le digo, en las bases hay cosas del factor y hay cosas del requerimiento. ¿Qué es lo que no cumple esto? No cumple el requerimiento. Dímelo así, pues, le digo. O de repente piensan que el comité está pidiendo vallas demasiado altas. No cumple el requerimiento. No cumplo con las exigencias del requerimiento. Ahora sí, la cosa cambia. Y el que se presentó tampoco cumplía. Entonces ya tenemos 2 pruebas suficientes que el requerimiento no se cumple. Ya le hemos devuelto, que evalúen sus requerimientos, sus términos de referencia. Entonces, el comité tampoco no puede estar perdiendo tiempo en convocar un proceso que posiblemente va a quedar desierto una y otra vez. Hay que buscar los insumos de tal manera para decir, usuario, tu requerimiento no va. Evalúa y ve que mejóralo, baja las vallas, qué sé yo. Ve tú, evalúa. Y así le hemos puesto, evalúa. Son esas 2 pruebas. Quien se presentó no cumple y quien no se ha presentado tampoco va a cumplir. Y ambos son parte del estudio de mercado. Pero en el estudio de mercado dicen sí cumple, pues. Lo que pasa que no te quieren mandar la información para verificar si cumple o no. Miren, ese estudio de mercado. Si la misma DTN, cuando a sus consultores le pedíamos, ¿no?, las pruebas para ver si cumplen el estudio de mercado, se quejaban a la DTN y la DTN iba contra nosotros, que no tenía la normativa de los. Y a la jefa de logística le decían en su vida, ¿por qué están pidiendo en el estudio de mercado documentos? Si todavía basta con un documento, no una declaración que sí cumple. Entonces se ve que nunca trabajan. No es suficiente, ¿no? Hay que verificar, ¿no? Evaluación, ¿no? La evaluación del plan operativo institucional es trimestral, evaluación semestral y anual del presupuesto, ¿no? Pero la evaluación, igual que el plan anual normativo, es semestral. La evaluación debe ser siempre semanal,
para ver cómo va la ejecución del gasto. ¿Acaso un jefe de logística cada 6 meses dice, oye, a ver, ya, estamos en el mes 6, nos toca evaluar nuestro plan anual? Vamos a ver cómo va la ejecución. El jefe de logística que hace eso, le va a ir mal. Porque pasado el medio año, Claro. ya no va a ejecutar nada. Así de sencillo. La evaluación es constante, es permanente, el presupuesto, el plan anual. Oye, esta semana, a ver. Tiene que parar. Tiene el silencio. A ver, esta semana, ¿cuántos procesos hemos convocado? A ver, ¿cuántas buenas tú? Oye, ¿esto qué pasó? ¿Por qué has postergado? Si bien es cierto que el jefe no interviene en el comité, en el parte, pero él tiene que checar cómo van los procesos. ¿Y qué pasó con esa buena prueba? Oye, ¿por qué acabo de decir? A ver, informa. Tienes que estar atento a los procesos del jefe de logística. Igual, el jefe del presupuesto tiene que estar atento a cómo es la ejecución. ¿Y por qué no se ejecuta? La ejecución del presupuesto no es responsabilidad de logística. Es responsabilidad del presupuesto y del usuario. Porque si no hay conformidad, no hacemos nada. Y a veces el usuario, por caprichos así fuera de lugar, no da conformidad. Y cree que el que tiene que dar la conformidad, el responsable, es el de logística, que tiene que ir a buscarlo. Oye, mi conformidad, pues, mi conformidad. No. Mendigar una conformidad cuando es el usuario el responsable de la conformidad. Porque si en la orden no tenemos conformidad, tesorería pues lo va, oye, ¿sabe qué? No tiene conformidad. Asiste un documento aparte, ¿no? Quieren que en la misma orden la conformidad, que también pues es algo burocrático. Si tengo un informe de conformidad, ¿para qué quiero, no? Así establecidas las normativas internas. Muy bien, actor del sistema presupuestario. El principal es el ente rector, ¿no? El ente rector, que es la Dirección General de Presupuesto Público, que hemos dicho que es una dirección que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el ente normativo, el ente rector, en la cual emanan todas las directivas, comunicados, circulares, ¿no? Respecto al presupuesto. Igual que el ente rector de lo que es el sistema no sistema, lo que es la contratación pública, y nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice el OCE y lo que dice también el Tribunal de Contratación del Estado. Las resoluciones, los pronunciamientos, las opiniones técnicas, hasta los comunicados, ¿no? Hasta comunicar, los comunicados. Igual, ¿no? Luego, el titular del pliego. ¿Quién es el titular del pliego? El titular del pliego, antes era el titular sectorial. Esto ya cambió, ¿no? Todo titular del pliego, ¿quién era el titular del sector o del pliego? El ministro. No había otro, ¿no? El titular de la entidad era el titular de la entidad, pero no era titular del pliego. Quien decidía sobre el presupuesto era el mismo ministro. Tanto así, señores, si no se acuerdan, ¿quién aprobaba las exoneraciones? El titular del pliego, o sea, el ministro, porque era el titular del presupuesto, pues. Cuando trabajaba, recuerdo, en salud, un hospital que dio una exoneración, iba hasta el ministro. Pobre exoneración. Salía hoy, mañana y nunca. Cuando ya no había tanto voto. Así es. ¿Por qué? Porque siempre la norma señalaba que el titular del pliego era el titular del sector. Ahora el titular del pliego es el titular de la entidad, ¿no? En el caso del OCE, somos el pliego 59, que pertenecemos al sector Economía y Finanzas, ¿no? Y la presidenta del OCE es la titular del pliego. Es la responsable del presupuesto. En un hospital, el titular del pliego, ¿no?, va a ser el mismo director del hospital. Y es el responsable que se ejecute su presupuesto, ¿no? Si hay una exoneración, él mismo la aplica, porque es el titular del pliego, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obras también, el titular del pliego
¿no? Cuando son las ofertas mayor al 100% del valor referencial, el titular del pliego tiene que aprobar el presupuesto que excede al valor referencial, ¿no? ¿Quién lo aprueba? El titular de la entidad. Luego, el otro actor es el jefe de la oficina de presupuesto, ¿no?, del pliego, o quien haga sus veces. Porque en algunas entidades, ¿no?, es a veces la misma administración, es la unidad ejecutora. Es el responsable de ejecutar el presupuesto. Y básicamente, en entidades pequeñas, la oficina de presupuesto forma parte de la administración. Entonces, no hay una diferencia entre unidad ejecutora y oficina de presupuesto. Y el otro actor es la unidad ejecutora. ¿Quién es la unidad ejecutora? La administración. Ahí sí. Quien ejecuta el presupuesto, el responsable, es la administración. ¿Quién se encarga de programar la previsión del presupuesto en una entidad? ¿Quién se encarga de la previsión presupuestal? ¿Este señor o este señor? Es la unidad ejecutora, es la administración, no es presupuesto. En algunas entidades dicen al presupuesto, dame la previsión, y no conoce la norma y te da previsión, pues. Toma, ahí está la previsión para el año 2050 si quieres. Y no, la previsión es responsabilidad de la unidad ejecutora, y la unidad ejecutora en una entidad es la administración. Entonces, cuando nosotros pedimos certificación y la contratación va de un año a otro, tenemos que tener la disponibilidad y tenemos que tener la previsión. La disponibilidad la da la oficina de presupuesto, porque es lo que voy a ejecutar este año, lo que voy a pagar este año, el presupuesto este año, que voy a comprometer y pagar. Es la unidad de presupuesto. Pero todo lo que no está en el presupuesto, lo que va para el año siguiente, yo tengo que comprometerme a programarlo. Y esto está a cargo de la administración de la unidad ejecutora, ¿no?, del pliego 59. La unidad ejecutora del pliego 59, que es el OCE, es la administración. En el Ministerio de Salud, pliego 11, ¿quién es la unidad ejecutora? La oficina de administración. La O del Ministerio de Salud es la unidad ejecutora, ¿no? Y luego, el último actor, el que más trabaja, porque es así, es el responsable de meta. ¿Quién es el responsable de meta? ¿Quién es? El usuario. El usuario es el responsable de meta. Él tiene que preocuparse que su presupuesto se ejecute, que sus compras salgan, que sus procesos se convoquen. Pero el ejecutor de meta cree que solamente su problema, el usuario, manda su requerimiento y se acabó. Comité, ni siquiera quiere ser comité. Oye, pero si tú eres el indicado, tú eres el, digamos, la mayor preocupación de un comité debe estar en tu persona. No busca otro. Ahí te voy a mandar a dos. Digo, pero ¿sabes qué? Hay un tema. En el comité debe estar quien hizo el requerimiento, que conoce más la contratación. Él debe estar ahí. Y a veces el mismo jefe lo hace, pero el momento de ser comité no quiere. Me dice, oiga, señor, yo no he visto nada de esto. Yo no he visto nada de esto. Esto lo ha hecho el jefe mismo, lo ha hecho. Y no quiere. Y el responsable de meta es él, es el usuario. Pero disculpe usted, podrá decir no quieren, pero a la hora que sale la resolución. Lamentablemente, que los jefes son de confianza y tienen llegada al titular de la entidad. Y le dicen, amigo, amiga, comité, y cuente conmigo. Yo voy a mandar a mi responsabilidad. Sí, pues, es responsabilidad. Claro, todos los años te van a mandar tus hallazgos. Estén bien, estén mal, te van a mandar. Te llega. Eso es básicamente la responsabilidad. Ahí está, muy bien, ahí está la dirección cada uno, cuáles son sus actividades de cada uno.
Dirección de unidad técnico-normativa en materia de presupuesto. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Emite directivas y normas complementarias. Como todo órgano rector, promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria. Igual que el OCE. ¿El OCE qué cosa quiere? La óptima aplicación de la normativa de contrataciones. ¿Qué quiere el OCE? Que se perfeccione, que se mejore a los profesionales que trabajan en el órgano de contratación. Titular del pliego, aprobar el presupuesto, instrucción de apertura y sus modificaciones. Establecer escala de prioridades de los objetivos institucionales. Es titular del pliego, pues. Las metas de la institución se modifican, ¿no? O cambian dependiendo del titular de la entidad. Si hoy día cambian un ministro, el día lunes las metas o las escalas de prioridad de la institución son otras, porque está en función al titular del pliego. Si el día lunes hay un nuevo presidente en el OCE o nueva presidenta en el OCE, el día martes las prioridades son otras del OCE. Ténganlo por seguro. Cumplimiento del programa presupuestario del OCE, bueno, en este caso el OCE, contrataciones públicas eficientes. Esta es una meta del OCE, ¿no? Contrataciones públicas eficientes. Y para eso hay un sinnúmero de actividades, ¿no? Y si nosotros necesitamos el presupuesto del OCE, vamos a ver, todas están vinculadas a esta meta. Todas. Desde comprar el servidor, para el RNP, perdón, para el CACE, mejorar los registros. Todos están en función de esta meta. Contratación pública eficiente, compro servidores, compro almacenamiento, compra de almacenamiento, contrato consultorías, ¿no? Para el RNP, para la Dirección Técnica Normativa, para el CACE. Hay un proceso en el OCE, una adjudicación directa selectiva número 22, creo que es, 22, que es una consultoría que está contratando el OCE para determinar el perfil de los profesionales que deben trabajar en el órgano encargado de las contrataciones. Ahí estamos nosotros. Entren, saquen ustedes y lean, porque ahí está qué empresa, qué es lo que debe determinar esta consultoría, el postor ganador, esta consultoría. Ahí está nuestro futuro. ADS número 25, consultoría. Sí, ADS en el OCE, ¿no? Ahí yo estoy miembro del comité. Soy miembro del comité. Y estamos contratando para que una empresa consultora nos diga cuál es el perfil que debemos cumplir los que trabajamos en logística. Y a partir de la consultoría vendrán las evaluaciones que yo les digo a usted en virtud a ese producto que los está comprando. Por eso, estos exámenes simplemente son base de datos, nada más. No hay evaluación, es base de datos. La oficina de presupuesto, ¿no? Es una instancia técnica del pliego, se encarga de conducir el proceso presupuestario, que se apliquen las técnicas, ¿no? De presupuesto, el seguimiento, y canaliza también los requerimientos de gastos en coordinación con la unidad ejecutora y las unidades orgánicas. ¿Quién es la unidad ejecutora? La administración, la unidad orgánica, todos los usuarios, ¿no? Los requerimientos. No hay presupuesto. En esta partida no hay. Y vas a programación y dice, no hay plata. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar ¿dónde? Todo lo que no esté en el plan anual, ¿dónde está? Todo el requerimiento, no esté en el plan anual, ¿dónde está? En el plan anual, ¿qué cosa va? Todos los procesos, ¿correcto? Así es. Todos los procesos están en el plan anual. Y lo que no esté en el plan anual, ¿dónde está? ¿Dónde queda?
No, compra directa es una forma de contratar, compra directa. Pero ¿dónde? Para contratar directamente. ¿Ah? ¿Dónde está? No. ¿Dónde queda? En el cuadro de necesidades, pues. Ahí está. La entidad. El plan anual es parte del cuadro de necesidades. Con la diferencia que en el plan anual va todo aquello que vamos a convocar, todo aquello que se convierte en proceso de selección. Pero lo que no se va a contratar mediante proceso, queda en el cuadro de necesidades. Y entonces, ¿qué hace aquí? Canaliza los requerimientos del gasto, que están en el cuadro de necesidades. Si no está en el cuadro de necesidades, ahí viene el problema. Porque no hay presupuesto para ese nuevo requerimiento. Porque es una nueva necesidad. Otra vez se vuelve a hacer aquella operación de priorizar. ¿Esto es importante para ti? Sí. ¿Lo necesitas? Sí. Ya. Deja algo, pues. Prioriza. Porque esto nuevo no está en tu cuadro de necesidades. No está. Inmediatamente, el de presupuesto y de programación no se hace muchos problemas ahora. Porque inmediatamente va al cuadro. Y lo que no está, tienes que coordinarlo para que el presupuesto te habilite o haga las modificaciones presupuestales que correspondan. La unidad ejecutora, instancia operativa del presupuesto, interactúa con los órganos rectores de la administración financiera. Claro, lo que le decía, ¿no? En la administración, siempre la unidad ejecutora. Responsable de los registros de los ingresos, contraer compromiso de vengar gastos y ordenar los pagos. La administración se encarga de pagar, siempre. No es el usuario. El usuario supervisa la prestación, supervisa la ejecución. ¿Quién administra el contrato? El contrato es administrado siempre por la administración de la entidad o por logística. Administra. ¿Quién debe comunicar al proveedor los incumplimientos, las observaciones? Es la administración, porque administra el contrato. Los usuarios se mandan y le observan y no hay un control del contrato, los plazos no se cumplen. Y el contratista va y le pide ampliación de plazo al usuario. El usuario supervisa la ejecución de la prestación, el usuario. Pero quien administra el contrato es logística, es el órgano encargado de las contrataciones. Si usted quiere una ampliación de plazo, diga a la logística, señor, o a quien firmó el contrato, señor administrador, señor ministro, necesito una ampliación de plazo. Él lo derivará por el usuario, ¿no? Si procede o no procede, que informe técnicamente si va. ¿Correcto? Y el responsable de meta, coordinadores de meta designado por los responsables de la meta. ¿Quién es el responsable de meta? El usuario. El jefe de la unidad. Es el jefe del área usuaria. Es el responsable de meta. Es que presupuestalmente los jefes dicen, para mí eso, yo estoy aquí para atender el servicio, yo estoy aquí para otras cosas, no estoy para temas de presupuesto. Sí, efectivamente. Pero la ley le dice pues que es el responsable. Por eso que nombra a tu coordinador, para que él te represente. Y tú con él ya con él coordinas, ¿no? Proponer las actividades y tareas, ¿no? En la fase de programación y formulación, ¿no? ¿Qué es lo que voy a gastar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto tengo de presupuesto? ¿No? Por ejemplo, el próximo año en el 12 no hay dinero para consultorías. O sea, todo lo que es consultorías, ya lo tenemos aquí nosotros. Todo lo que es consultorías es este año. Nada más. Presupuesto para consultoría el próximo año no hay. Por lo menos en dos direcciones. En arbitraje y en la dirección de arbitraje y en la dirección la dirección técnica normativa también creo. O en supervisión. No hay. Ya sabemos. O sea, arbitraje tiene consultoría. Tienes que este año ejecutar. Y justo pasa un contrato, un proceso para 90 días de ejecución. 90 días, estamos en septiembre. En los mejores términos, la buena pro será primero el 2 de octubre. El contrato, 7 días para documento, 3 días para la firma del contrato, 10 días. Por lo menos, en buenos términos, que empiece el 15 de octubre. En buenos términos. Ya pues, ya son 90 días.
Pero me dice, pero pon mejora pues plazo, que te den en 60 días. Y si no lo ofertan, porque es facultativo, Leo, no estoy como obligado a dar este plazo. Pide previsión, presupuestal. No, me dicen, el otro año ya no hay dinero para consultoría. Y ya, pues, te quedaste sin consultoría. Pero si es con fondos propios, no sé si... No, ya no hay. Es que por más que sea recursos directamente recaudados, no significa que el OCE libremente dispone. Si no, pues el OCE, todos nos fuéramos a Cancún. Y ponemos lo que se fuera. La presidenta tuviera, pues, fuera, todos los días haría su viaje fuera del Perú. No. Por más que sea recurso directamente recaudado, eso te lo autoriza el Tesoro Público, la Dirección Nacional del Presupuesto, perdón, más que el Tesoro. Te dice, tienes 50 millones, tienes 70 millones, y para esto. Si yo necesito más, tengo que pedirme, igualito. Pero eso no significa que yo pueda disponer, ni SUNAT, nada te puede disponer. Todo es aprobado por presupuesto, ¿no? Verifica los requerimientos, ¿no?, que guarden relación con las tareas del plan de las funciones y objetivos, ¿no? Mantener actualizadas las tareas del plan e informar el avance de la meta física y logro del plan establecido, ¿no?, la fase de evaluación. O sea, en otras palabras, el coordinador se encarga pues directamente con el jefe del área cómo va la ejecución de su presupuesto. Sí. Pero también la unidad ejecutora no necesariamente es administración, puede ser otra gerencia, digamos, o sugerencia. Puede ser delegada a otra sugerencia, ¿no? Digamos, en caso de obras. No. Cuando hablamos de unidad ejecutora, se refiere a la unidad ejecutora del gasto. Unidad ejecutora del gasto. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo en logística, ¿Ya? trabajo en infraestructura, ¿Ya? que es el usuario. El usuario. Pero toda la vida ha sido una unidad ejecutora. Entonces, por ejemplo, ¿Ustedes pagan? Entonces nosotros autorizamos el pago, pero ¿Ya? nosotros autorizamos el adicional, analizamos si corresponde o no corresponde. Es más, nosotros tenemos que estar corriendo tras logística para que se cumplan los plazos. Claro. Usted le han delegado, pero ustedes no ejecutan el presupuesto, no se encargan del pago. El presupuesto no, pues, pero les han delegado funciones importantes, claro, ¿no? En la cual lo que pasa es que es normal que en obras la oficina de infraestructura, ¿no?, tenga a cargo ciertas facultades para una mejor ejecución. Porque si le doy a otro funcionario, no estoy involucrado en el tema. Es más, a ver, dame un informe sobre esta adicional, ya, le pido un informe al área técnica. Luego va al legal, también quiero otro informe legal. Después lo manda a presupuesto, se la pasa de informe en informe. Porque como sabe que en el tema de adicionales, ¿no?, hay de por medio, bueno, en todo tema, ¿no?, se involucra presupuesto y no quiere autorizar algo que no debe, pues de repente que no está de acuerdo a la ley. Está bien, pero la administración es la unidad ejecutora del gasto en la entidad. Por ley. ¿No? Por ley. Nadie más paga que no es tesorería. Tesorería pertenece a la administración, ¿no?, por lo que es la unidad ejecutora del gasto. El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas, ¿no?, preparatoria para la ejecución y de ejecución. Y dentro de estas etapas, ya hemos visto, tenemos lo que es el compromiso, el devengado, ¿no?, pagado y girado. Previamente tenemos la certificación del gasto. Ya hemos dicho que la certificación del gasto está dado por el documento que se llama certificación de crédito presupuestario, ¿no? Es para todo pago, al margen que sea o no contratación pública, tengo que tener una certificación, hasta para convocar un proceso CAS. Si no tengo esta certificación del gasto, no puedo convocar el CAS. Así es. Si no tengo una certificación del gasto, no puedo pagar una deuda. Si no tengo certificación del gasto, no puedo pagarle a los pensionistas
su pensión, su aguinaldo. Todo tiene que estar certificado. Presupuesto tiene que decirme, si tienes presupuesto, tienes disponibilidad para este gasto. Todo está en base en función de este documento. Y en contratación, con mucha más razón, porque la misma ley lo exige. Que antes de convocar un proceso, tienes que tener certificación presupuestal. Y la certificación presupuestal no es otra cosa que la certificación del gasto. Y dependiendo cuántos periodos va a involucrar, ¿no? Luego, el compromiso es una vez que hemos suscrito el contrato, ¿no? Una vez que se ha suscrito el contrato, la entidad ya puede comprometer ese dinero. Que no significa que necesariamente va a pagar. Solamente es, este dinero lo vamos a comprometer a tal empresa porque hemos suscrito un contrato. Pero no te asegura el pago. El compromiso no asegura el pago. Solamente tiene un destino. ¿Qué es esto? Este servicio, este bien, a esta empresa, pero no te asegura el pago. ¿Qué cosa asegura el pago? El devengado. El devengado ya asegura el pago al determinado proveedor. ¿Por qué? Porque para que exista un devengado tiene que haber ya una prestación ejecutada. Y además tiene que existir una conformidad. Si no hay conformidad, no hay devengado. Entonces, si hay una ejecución, si hay una prestación ejecutada, hay una conformidad por parte del usuario, el contratista está en condiciones de emitir su factura. Y a partir de la emisión de la factura es donde empieza efectivamente ya el trámite de pago. Porque con la factura, la entidad va a devengar. En otras palabras, va a decir, Hermes, esto que era un ideal en el compromiso, que supuestamente íbamos a pagarle, ya se materializó. Porque el contratista ha ejecutado la prestación, ha ejecutado la obra, ha ejecutado el servicio, ha entregado los bienes, y el usuario ya dio la conformidad. Y el contratista ya envió su comprobante de pago. Entonces, ya estamos expeditos para cumplir con el pago. Recién ahí. Una vez que se ha hecho el devengado, la entidad cumple con el pago, ¿no? De acuerdo a la ley de contrataciones, debemos pagar en 15 días luego de la conformidad. Y el girado no es otra cosa que enviar los recursos del pago, o sea, el pago a las cuentas del contratista. Lo que antes hacíamos girando el cheque. Ahora el cheque es un instrumento de pago en el Estado eventual. Ya no es ordinario como antes, es extraordinario, ¿no? Siempre y cuando el administrador autorice. Lo ordinario ahora es hacer una transferencia de cuenta a cuenta. Para ello, ¿no? Los contratistas tienen su código de cuenta interbancaria, ¿no? Que están obligados a abrir su CCI para poder pagar, ¿no? Porque el cheque también, señores, era un elemento de corrupción. Claro, el cheque era un elemento de corrupción. ¿Por qué? Llegaba diciembre, yo soy el tesorero y te deseo. Tengo tu cheque. ¿Lo quieres? Sí. Ahí está. No. Tengo tu cheque. Aquí está tu cheque. Aquí te deseo. Para soltar el cheque, ¿no? Es la palabra popular. ¿Quieres que te tu cheque? ¿Cómo es? ¿El cheque? Ahí está el cheque. Y te hacía, pues, ¿no? Te ventilaba la cheque, ¿no? Claro. Entonces, cosas que aparentemente nos causa risa, pero era así. Entonces, ahora no, pues, ahora el tesorero está obligado a hacer la transferencia a la cuenta del contratista. Ya no emite cheque. Y eso es mejor. Todo lo que es sistematizado, señores, bajamos los índices de corrupción. Está comprobadísimo y cada vez lo compruebo más. Donde no intervienen nuestras manitos, la cosa va mejor. Por eso digo, ¿no? Cuando hagamos los procesos electrónicos al 100%,
la contratación va a ser mucho más limpia. Se asegura una mejor transparencia. Una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, de la consultoría que hablaba. ¿De cuál consultoría? La que comentaban hace un momento de que la consultoría de la voz. Ah, ya, del perfil. Que, Del perfil. del perfil. Sí, dentro del perfil. Ok, entonces en ese caso, por ejemplo, el contrato es por un monto, pero hay pagos a cuenta, hay adelantos, valorizaciones. Ah, ya, sí, creo que ya adelanto. Sí, sí, hay 30% de adelanto directo. Y eso no hace, por ejemplo, que, bueno, se cumpla con el compromiso y se vaya devengando por partes, y eso no, digamos, no permite que se... No, sí, pues, la consultoría. por ejemplo, claro, no. Hay un adelanto, 30%. Una vez que me pide adelanto y me entrega su fianza, y está dentro del plazo que establecí en la base y todo, qué sé yo, le entrego. Ahí estoy ejecutando este año 30%, ¿eh? Claro. 30%. Porque las bases lo permiten, porque en el requerimiento así está establecido. Pero si no estuviera, Claro. ahí estoy muerto, Claro. ahí estoy muerto. No ejecuto nada. Tengo que esperar que entregue el producto al 100% o en todo caso ir pagando de acuerdo a como esté en el requerimiento. ¿Quién define eso? ¿Quién define? El usuario. ¿Por qué? Porque es el responsable de la meta. Es el responsable de su meta. Él va a decir cómo vamos a pagar. No lo define el presupuesto, no lo define logística, no lo define el administrador, menos el comité. Usted defina y dice, ¿qué? Pues ¿cómo se define? Si no somos no somos los titulares de meta, no. Disculpe, y todo eso tiene que estar En el requerimiento. en el requerimiento, ya, pero específicamente en la certificación de gastos o no? No, la forma como voy a pagar tiene que estar en el requerimiento cuando el usuario determina las características técnicas del bien o los términos de referencia del servicio. Ya. Ahí tiene que decir, yo voy a pagar de esta manera. ¿Sí? En una consultoría, por ejemplo, ¿no? Si tú me entregas un producto, el producto número 1, te voy a pagar 20-30%. Al producto 2, tanto. Al producto 3, tanto. Al producto 4, tanto. ¿No? O también puedo decir, también te voy a dar adelantos. Como ya estamos fin de año y me interesa ejecutar presupuesto, ¿cómo ejecuto? Pagando. Entonces, como tengo que pagar, y la ley me dice, puedes pagar directamente hasta el 30%, perfecto. Te doy un adelanto y con ese adelanto tú me das tu carta fianza. Ahí estoy ejecutando por lo menos el 30%. Si tú me entregas el producto en el plazo y te doy la conformidad, te voy a pagar el 20% más y te pago. ¿Ves? Entonces, pero eso tiene que decidirlo el usuario. Solo él, a él le corresponde, nadie más. Dentro de las contrataciones públicas, señores, el usuario ha cobrado un rol muy importante. Se ha fortalecido el usuario. Ya no es el usuario débil de antes, ¿no? Que solamente hace el requerimiento y... No, el usuario es el responsable del requerimiento. El usuario tiene que intervenir en el estudio de mercado, inclusive. ¿Con quién coordina logística? Con el usuario. Oye, mira, esta coordinación... no, esta no va a estar más, no, ni hablar. Hay modificaciones, el usuario tiene que hacerlas, tiene que, ¿no?, programar. Luego, en la fase de selección, el usuario es parte del comité, miembro nato, no puede faltar. Y en la ejecución del contrato, ¿quién supervisa el contrato? El usuario. ¿Quién es la conformidad? El usuario. El contratista, ¿a quién debe ir? A venderle. Al usuario. No a logística. Se equivoca, no va a logística. Oye, te voy a mandar mi brochure que yo ve. Mándalo. ¿Qué hago yo? Por eso que es bueno que en los contratos se ponga una cláusula de quién es el supervisor del contrato, y generalmente las entidades lo ponen al usuario, para Claro. que directamente Así es, el usuario, y decir quién es el usuario. ¿Quién mandará conforme? ¿Quién va a la confianza? Claro, es el usuario. Si hay área técnica, decir quién es el área técnica, porque a veces el usuario no es área técnica. Tiene que haber un informe de área técnica para que él dé la conformidad. Eso hay que decir, ¿no? Y eso que no está en el requerimiento, lo determina el usuario. ¿Ven? Y el presupuesto público constitución, aquí está constituido por recursos ordinarios, ¿no?, que son
el presupuesto que nos da el Tesoro Público, son los recursos ordinarios, todos los años, ¿no? Se aprueban los recursos ordinarios. Y las entidades, el gobierno central básicamente, casi la gran mayoría, viven de recursos ordinarios, ¿no? Los ministerios, básicamente, ¿no? Tienen recursos ordinarios. Recursos directamente recaudados, ¿no? Son los recursos que genera la misma entidad, cobrando sus tasas. En el caso en el OCE, ¿no? Todo es tasa. Hay un TUPA aprobado y todas las tasas deben estar en el TUPA, señores. Yo no puedo pagar una tasa diferente al que tenían en el TUPA. O no debo pagar un procedimiento que no tenga TUPA. Pues, pero si no tengo TUPA, ¿cómo voy a pagar? No, que por analogía. ¿Qué analogía? Igual por analogía para otra cosa. No debo pagar. Cuando recuerda, se cambió la norma y el pronunciamiento era ante la entidad. ¿Recuerda el pronunciamiento? Y no había pues en el TUPA de entidades, no había pues ese pago. Y querían cobrar igual que la tasa de apelación, el 3% del valor referencial. No se podía, ni en el OCE. No se elevaron. ¿Gratuito? Sí, es gratuito, le digo. No hay en el TUPA. Hasta que en el TUPA simplemente ahí lo cobraremos. ¿Cuánto vale la hoja fotocopiada para la reproducción de la base en el caso que lo pidieran? ¿Cuánto vale? Tiene que estar en el TUPA. Si no está en el TUPA, si somos comité, no inventemos. Porque por ahí nos pueden sancionar. No. En el OCE, hasta hace poco, cada hoja costaba 2.13. La fotocopia más cara del Perú. Porque así estaba en el TUPA. 2.13. Hace 2 meses se cambió el TUPA. 0.08. Ya bajó a la realidad. Y así está caro. Porque en Azángaro es 0.05. Claro. Entonces, oye, ¿por qué cobran tan caro? Porque así está en el TUPA. Porque si yo cobro menos, la auditoría me va a masacrar. Si yo cobro más, igual. Entonces, y si no tengo el TUPA, lo cobro. No puedo cobrar. Porque la norma es muy clara, de acuerdo a los costos y gastos que está establecido en el TUPA de la entidad. Recursos de operaciones oficiales de crédito, ¿no? Cuando hay deuda, nos dan crédito, también es recurso ordinario, es parte, ¿no? Las donaciones y transferencias, por ejemplo, el Banco Mundial, la donaba al OCE $405.000 para los programas que estoy comentando. Esa es parte de nuestro presupuesto y entra como donación. Transferencia también, a veces el sector remite a una OPD, a un ente adscrito, de transferencia de presupuesto y también forma ya parte del presupuesto. Luego tenemos los recursos determinados. ¿Qué son los recursos determinados? Ahí tenemos con común para las municipalidades, recursos determinados. ¿Qué más? El canon, sobre canon, pertenece a recursos determinados, ¿no? Las municipalidades trabajan con ese tipo de recursos, además, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las obras por encargo. Cuando son las obras, ahí tienen, creo que ustedes hacen transferencias, ¿no? Cuando son las obras por encargo. Sí. Tengo entendido. Sí. Y el problema ahí que siempre escucho es que no puedo hacer nada hasta que no sepa cuánto me van a, o en qué fecha me van a hacer la transferencia. Claro, porque la entidad que se va a hacer cargo, o la oficina, Ajá. que se va a hacer cargo, no puede. Ejecutar. Claro. Es básicamente una cuestión operativa, más que legal, ¿no? Es una cuestión de operativa, nada más. Es igual que el tema de vaso de leche. Digo, oye, pero ¿por qué no contratas todo el año? De abril a abril. ¿Por qué contratas de abril a diciembre? Dicen, es que no sé si van a dar presupuesto del vaso de leche el próximo año. ¿Cómo que no sé? Te van a dar. El vaso de leche te van a dar siempre, le digo. No pueden restringir ese presupuesto. Son políticas públicas. Políticas públicas, ¿ves? Jovencitos, ¿no? De provincia, de municipalidad. Claro, le digo. ¿O es que algún año te han dejado sin presupuesto para el vaso de leche? No. ¿Y en enero cómo atiendes? Porque en diciembre no me digo, ¿y en enero cómo atiendes? Le digo.
En enero le hago una orden y compro menos, pero eso no está bien. Y en febrero, igual. Hasta que le llegue el presupuesto, que llega más o menos en marzo. Recién ahí hacen, y compran otra vez hasta diciembre. No, le digo. Tú puedes previsionar, la norma te da. Dile a tu jefe de presupuesto, al encargado, o al administrador, que te dé una previsión. O sea, con el presupuesto, el próximo año, ahí vas a tener presupuesto comprometido para tu vaso de leche, le digo. Digo, y en enero, ¿y qué dice la madre? Ah, le van a hacer problema al alcalde. Pero por supuesto. Pero claro, le digo, le pueden quemar a su casa, le digo. Pueden terminar en la hoguera a tu jefe, le digo. Básicamente por una cuestión técnica, nada más. No es que no sé, nadie sabe cuándo tenemos presupuesto el próximo año, nadie lo sabe. Pero después está la programación, pues le digo. Tú en tu presupuesto del próximo año, tú tienes que señalar este contrato que ya tienes ejecutando. ¿Cuánto pagas mensual? Pagas 5.000 soles mensual. Ah, pues 15.000 soles para el próximo año. O 20.000 hasta abril. Los 4 primeros meses. Y hay que enseñar la norma. Mira, aquí se ve. Entonces anota en la reunión. Anda, dile así a tu jefe de presupuesto, a tu alcalde. Porque no, tu alcalde un día va a amanecer en el río. Claro, y así pero dice con seria, o sea, no, mira, pues aquí nomás se han ido la mamá del vaso de leche, y acá de Chancay, Guagua, han estado veros. Bueno, y no creen nada, no creen nada. Así las coordinadoras son cosas serias. El presupuesto nacional de apertura, ya hemos dicho, ¿no? Es el PIA que se aprueba a inicios del año, perdón, el último día del año se aprueba, que va a servir, ¿no?, como marco presupuestal para las compras de la entidad o para todos los gastos de la entidad, no solamente para compras. ¿Quién aprueba el presupuesto? Ya hemos dicho que la aprueba el titular de la entidad. Algo comentamos. El jefe de la oficina de presupuesto suscribirá el reporte oficial adjuntando a la resolución emitida por el titular del pliego que apruebe el PIA. Dicha resolución y reporte oficial son remitidos en copia FDATA a la Comisión de Presupuesto y a la Dirección General de Presupuesto Público. Son reportes oficiales que emite el director o el jefe de presupuesto del sector. ¿Cómo el OCE se integra en su presupuesto? Porque el mes, ¿no?, el presupuesto del mes, no la Dirección General de Presupuesto, le remite el reporte. Este es tu presupuesto que ya aprobó. Y en virtud de ese presupuesto, ¿no?, sale la resolución. Y así hacen todas las unidades ejecutoras de todos los sectores. Este es el presupuesto del OCE, que hace aquí. 57 millones. Este es el presupuesto institucional de apertura del OCE. Este presupuesto durante el año es modificado, pues, ¿no? Porque nos dan más recursos. Este 57 millones, ahorita está por los, creo que 75, 80. No, quedo corto. Debe estar llegando a los 90 millones. Porque nos han dado 2 veces, nos han dado ya ampliados recursos. Si ahorita nomás convocado hay alrededor de 15 millones. Convocados en el plan, ahorita estamos en proceso 15 millones. Por lo menos nos han dado por lo menos 20 millones más. Y como verán, les decía, miren, aquí, 28 millones para pago de personal y obligaciones sociales, ¿no? La mitad del presupuesto se va en personal y obligaciones sociales. La mitad del presupuesto es para pagos. Pensiones y otras prestaciones sociales, básicamente jubilados, 246.000, perdón. Bienes y servicios, 28 millones de soles. Bienes y servicios. Pero no está aquí lo que es compra nada más. También mantenimiento, ¿no? Gastos de mantenimiento también, gastos operativos. Donaciones y transferencias, 25 millones, no sé a quién le donamos, 25.000 soles, perdón, ¿no?, una donación del OCE. Otros gastos, 182.000, adquisición de activos no financieros, 200.000, ¿no? 57 millones de soles. Así se distribuye, ¿no?, el presupuesto del OCE. Una consulta. Sí. Habló sobre donaciones. Primero, las donaciones al OCE siempre van a ser... Del OCE, esta es donación que el OCE ha hecho. ¿Qué hace? Donación y transferencias, ¿no? O puede ser una transferencia también, no solamente donación. Donación y transferencia, 25.000.
alguna entidad por ahí, no sé. Sí, transferencia o donación. Pero No donación, no creo que donación, era una transferencia. ya, pero las que reciben ustedes. Sí, las que recibimos. El Banco Mundial nos ha donado, por ejemplo, ¿no? $405.000. Ya, esa donación que hemos recibido, ¿qué pasa? Ya, por ejemplo, ustedes tienen un tiempo en su presupuesto. Ya, yo inicio tal fecha, termino tal fecha y durante este tiempo voy a gastar tanto, tal cosa. Y Correcto. luego que a mitad de su año, ¿no? Reciben una donación, la que recibieron ahorita. ¿De Ya. acuerdo? Que por alguna razón pues les sobró un poquitito, ¿no? No gastaron todos. Me imagino que todo eso lo comunican al MEF. Mira, yo recibí esta donación de tanto para tal cosa y voy a... El MEF ya lo sabe, Ya. porque no hay donación que ingrese al Estado sin la aprobación del MEF. Ya. En el caso que llega su periodo, llega su término de su presupuesto, ¿ya? Y de repente esa donación no se utilizó todo. Digamos, el cachito que le puede quedar, queda como fondo para La entidad. Claro. ¿Queda como fondo para ustedes? No, pasa al Tesoro. Pasa al Tesoro. Pero una donación en ese término tiene un tratamiento especial. Tratamiento especial. Que la entidad, como es una donación para la entidad, se da las facilidades para que la entidad gaste. Eso. Se da las facilidades. No, nuestra donación son para gastar en 3 años. Sea pagando de a poco. Es una consultoría, pero para gastar en 3 años esa donación. No es en tu año que debes terminar tu presupuesto, tú entendías y no. No. Nosotros tenemos 3 años para gastar esa donación. A mí no Hay es que que en el ejecutar. momento de hacer la donación se especifique que va a ser para el año. El plazo. Claro. El plazo. Y otra consulta, las Sí. donaciones que ustedes reciben siempre tienen que ser dineraria, o sea, solo pueden recibir donaciones en dinero. No, No necesariamente. no. Por ejemplo, Ministerio de Salud recibe medicamentos de donación. Pero claro. Educación recibe libros de donación. Recibe carpetas de donación. No es liberal. ¿Y eso cómo lo recordará? O sea, lo valoriza. No, claro, no, así es. Claro. Ese es un tema de bienes nacionales. Es un tema del sistema de bienes nacionales. Pero algo les comento. Si yo soy la empresa y voy a donar, yo tengo que ofrecerle la donación a usted como entidad. Señor, le quiero donarle tanto, tal cosa, y tengo que enviarle el listado de lo que le voy a donar, ¿no? Si es perecible o no es perecible, la fecha de vencimiento. En caso de medicamento, tengo que decirle, ¿no? Claro. Que ya está por vencer de aquí a un mes, ¿no? Y cuál es la valorización de esa donación. Para que la entidad tome la decisión de aceptar o no la donación. Si yo soy un laboratorio y le voy a donar un medicamento para 3 meses, yo no le recibo. ¿Para qué lo voy a recibir? Porque tengo que distribuirlo. Vence y después me gana un problema. Me gana un problema, ¿no? A veces, suele decir, si yo le doy educación y le voy a dar libros que ya no están de acuerdo a la currícula, a la malla curricular actual, o que no están de acuerdo a los contenidos del año de la época de hace 10 años, ¿para qué no? No me sirve. Esto ya sirve para ir a reciclaje. ¿De acuerdo? La entidad tiene que evaluar si es o no favorable a la donación. ¿Recuerdan en Chile cuando hubo el terremoto en Concepción y salió la presidenta y que dijo que no iba a recibir donación? No era una soberbia de Bachelet. No era una soberbia. Cuando tú recibes donación internacional, te viene esta basura. Te viene hasta basura. Y lo sé por imbéciles. Abría los contenedores y te podía dar una enfermedad, te puede dar, cada vez que había un contenedor. Te viene esta basura. De todo. Entonces dijo, no quiero. Yo mismo me voy a levantar. En todo caso, si quieres, dóname. Es mucho mejor. Claro, porque si no, y después está ahí, para desaduanaje. Si usted cuando viene por el aeropuerto, ¿cuánta donación hay ahí? Creo que hay hasta camionetas que regalaron al Ministerio de Salud para ambulancias. Ahí están todavía. Hasta ahora también. Es burocrático sacar a veces los temas de certificación presupuestal. ¿Qué contiene la certificación? Ya hemos dicho, ¿no? La fuente de financiamiento, ¿no? La cadena, la meta donde va a estar relacionado el gasto. El monto de la certificación, ¿a cuánto asciende la certificación? Tiene que decirse. La previsión presupuestal de corresponder, ¿no? Cuando la ejecución es de un año para
otro. Ahí pedimos la previsión. La previsión está a cargo de la Oficina de Administración. Y la programación del compromiso anual, que hemos dicho que es un instrumento de programación en la cual se controla, se supervisa los gastos, perdón, los pagos que mensualmente está programando la entidad, ¿no? Es un instrumento de control. Esto ha ayudado a que las entidades nos ordenemos, ¿no?, con los pagos y cumplamos con los pagos. Característica del PCA es anual, todos los años hay que programar, incluye toda la fuente de financiamiento y también se determina mediante resolución directoral a nivel de pliego, ¿no?, o resolución presidencial, o jefatural, según corresponda, ¿no?, porque es el titular de la entidad quien aprueba el PCA. Información del PCA. Se aprueba que nos señala que los montos del PCA del año fiscal serán informados. Bueno, esta es una información ya pasada, cuando se inició por primera vez el PCA. Muy bien. Señores, hemos terminado esta pequeña mañana introductoria a lo que ustedes van a llegar más tarde el curso de contratación, que les va a ayudar un poco para conocer cómo va de la mano lo que es la parte de la contratación con la parte de la ejecución del presupuesto.